Hola, muy buenas a todas y todos. Mi nombre es Carlos Velázquez y este día me corresponde desarrollar el tema el aprendizaje significativo y la teoría de asimilación por David P. Ausubel en el marco de la Cátedra Estrategia Constructivista para un Aprendizaje Significativo del Diplomado en Formación Pedagógica Universitaria impartido por la Universidad de El Salvador. Entonces, ¿a qué nos referimos con la teoría del aprendizaje significativo? Es una teoría clave en la psicología educativa que explica cómo las personas adquieren y retienen conocimiento de manera duradera. A diferencia del aprendizaje memorístico, el aprendizaje significativo ocurre cuando los nuevos conocimientos se relacionan de manera sustancial con la estructura cognitiva previa del estudiante, ¿verdad? Ya vamos a explicar de qué manera se relacionan estos procesos de asimilación. ¿Verdad? Entonces, Ausenbel va a establecer dos tipos de aprendizaje, el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo, que van a tener diferentes estadios. El aprendizaje receptivo, que es aquel que se da de manera unilateral, donde el estudiante recibe del maestro. El segundo es el aprendizaje por descubrimiento, donde hay una serie de pasos donde el estudiante va a descubrir conocimientos, pero esto pues siempre se da de manera en el marco de la clase, ¿verdad? En procesos dirigidos. Y esto pues se busca que los procesos de enseñanza-aprendizaje avancen al aprendizaje por descubrimiento autónomo. Ahora, voy a exponer este cuadro en el marco de mi formación como internacionalista. Entonces, un ejemplo claro de aprendizaje memorístico y aprendizaje receptivo es, por ejemplo, cuando nosotros como internacionalistas aprendemos los países, ¿verdad? Tenemos que aprender los países y las capitales. Entonces, esta información va a ser fundamental por ejemplo, cuando hablamos de las conferencias internacionales que se desarrollaron en los diferentes momentos o hitos históricos, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos los países y nosotros conocemos fechas y las conferencias, estos nos permiten entender procesos históricos más grandes. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el movimiento de los no alineados, un movimiento que se dio en 1954 tras la declaración de Bandung. Era un grupo de países que recién habían alcanzado su independencia y se declararon no alineados al conflicto que se daba en el marco de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética de 1949 a 1992. Ahora, un aprendizaje por descubrimiento aplicado a la disciplina de las relaciones internacionales es cuando nosotras y nosotros aprendemos acerca de las teorías de las relaciones internacionales, donde nosotros debemos aprender teorías, postulados, autores y conceptos relacionados a las mismas. Esto nos va a servir para entender las noticias internacionales y aplicar un proceso de análisis, ¿verdad? De cómo los postulados van a explicar la realidad internacional, ¿verdad? Entonces esto ya es un proceso de aprendizaje significativo, ¿verdad? Ahora, en el aprendizaje por descubrimiento autónomo, pues tenemos una cátedra que se denomina como resolución de conflicto, ¿verdad? En esta cátedra de resolución de conflicto, nosotros vamos a aprender diferentes estrategias y diferentes marcos normativos para la solución pacífica de los conflictos. Ahora bien, esto va a ser muy fundamental porque dentro de las clases nosotros realizamos ejercicios de simulación donde comenzamos con procesos de negociación. Entonces, para que nosotros desarrollemos estas actitudes y aptitudes para ser resolutores de conflictos, ¿verdad? Ahora bien, hay personas que quieren desarrollar esas destrezas de una manera más profunda y a través de los estudios de paz pueden ser aplicar estos conceptos a problemas reales, ¿verdad? Por ejemplo, en conflictos Palestina-Israel. Entonces, acá pues serían algunos de los ejemplos que van a ilustrar tanto el aprendizaje memorístico y cómo estos pueden ir avanzando en los diferentes estadios hasta llegar al aprendizaje significativo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué condiciones imprescriptibles o fundamentales van a existir para que se dé el aprendizaje significativo según los autores Oswald y Novak?
uno, el material nuevo debe de aprenderse sea potencialmente significativo desde el punto de vista lógico, es decir, debe haber una serie de secuencias lógicas de los conocimientos que vamos a aprender. El contenido de aprendizaje debe ser también potencialmente significativo desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Entonces, no solo la lógica material, sino todos los procesos cognitivos necesarios para aprenderlos, ¿verdad? Y una disposición del aprendiz que quiera aprender, ¿verdad? De modo significativo, ¿verdad? Entonces, tienen que darse esas tres condiciones. Ahora, ¿cuál es la clave del aprendizaje significativo? La clave del aprendizaje significativo se encuentra pues en la medida que se produce la interacción entre nuevos contenidos simbólicamente expresados y algunos aspectos relevantes en las estructuras de conocimientos que ya posee el aprendiz, con algunos conceptos o preposiciones que ya le sea significativo, que está clara y establemente definido una estructura cognitiva y que resulta adecuado para interactuar con la nueva información, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dan los procesos de asimilación de los nuevos conocimientos? En la teoría de Ensemble postula que la estructura cognitiva del sujeto responde a una organización jerárquica en la que los conceptos se conectan entre sí mediante relaciones de subordinación, de los más generales a los más específicos. La incorporación de nuevos contenidos al inclusor hace que éste desarrolle y se amplíe. Los conceptos y proposiciones de la estructura cognitiva del aprendiz se va precisando y haciendo más específicos en un proceso que Ensemble denomina como diferenciación progresiva. Este proceso se observa sobre todo en los aprendizajes en la teoría que se considera subordinado, es decir, aquellos en los que los nuevos conocimientos serían casos o extensiones de un concepto o proposiciones más generales y que insisten en la estructura cognitiva. Ahora, explicando esto van a ver una serie de conceptos y tenemos un pequeño mapa conceptual que vamos a tratar de ilustrar. Y los conceptos de cómo se dan esos procesos de asimilación es que existen conocimientos que se van a denominar como inclusores, es decir, que van a tender puentes con el nuevo conocimiento para que se dé un proceso denominado inclusión obliterativa, es decir, estos procesos de asimilación y intercambio entre los inclusores y el nuevo conocimiento aprendido para que se dé la diferenciación progresiva, tal como explicábamos acá. Y a su vez, todo este conocimiento, como va a ir de forma jerárquica, va a haber unos conocimientos que se van a llamar subordinados en el proceso que se llama reconciliación integradora, donde digamos, se juntan todos los conocimientos, se van a clasificar y en la reconciliación integradora están los subordinados con los conocimientos más grandes. Un ejemplo claro, por ejemplo, el lenguaje de programación, donde tenemos el mismo lenguaje humano, pero como las computadoras no entienden este lenguaje, pues esto va a avanzar a que nosotros tenemos que aprender C o HTML, ¿verdad? Para avanzar a otros lenguajes más complicados como Python o ahora con esos nuevos lenguajes, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, existe un proceso de revisión de esta teoría, ¿verdad? Donde nuevos autores como Novak van a agregar el tema de los sentimientos, ¿verdad? La adquisición de conocimiento, aprendizaje cognitivo, la modificación de las emociones y los sentimientos, el aprendizaje afectivo y mejor la actuación o las acciones físicas o motrices, el aprendizaje psicomotor, ¿verdad? Entonces va a ampliar la teoría de Oswald para que abarque el tema del individuo, ¿verdad? Y otras formas de aprender. Ahora, ¿cuáles son las claves que nosotros como docentes debemos tener para tener una comprensión significativa? Uno, si las ideas centrales y unificadoras de una disciplina se aprenden antes de que se introduzcan conceptos e informaciones periféricas. Hablábamos de la subordinación de conocimientos. Si se observan las concepciones limitantes de las actitudes aptitud de desarrollo general. Si se hace hincapié en definiciones exactas y se pone en relieve la similitud y la diferencia entre conceptos relacionados y se pide a los alumnos que vuelvan unas fórmulas con sus propias palabras y proposiciones nuevas, ¿verdad? Entonces, ahora, nuevas líneas de investigación. Como ya mencionábamos, los aportes de Novak, ¿verdad? Lo cognitivo, lo afectivo, lo psicomotor, el contexto, también va a haber nuevas investigaciones que van a hablar más del contexto y también el tema de la mayéutica, donde se va a interpelar al estudiante
para generar a través de procesos de mayéutica que el estudiante se enfrente al conocimiento y genere preguntas, ¿verdad? Para que haya una mayor apropiación. Entonces, bueno, agradezco mucho la atención prestada y esa sería mi intervención.